Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano y estoy bien preparado hoy. No, claro que no. Estoy un poco preparado hoy porque estuve trabajando duro, ¿verdad? En esta semana, cada vez que viene el marzo o el abril, todos en los Estados Unidos tienen que trabajar duro en ver su negocio y tienen que pagar los impuestos, ¿verdad? Como es el 15 de abril. Entonces, en esa semana mi esposa y yo estábamos trabajando duro, mirando a todo lo que tenemos, los archivos y todos, en preparación de irnos y hacer esta cosa. Entonces, tanto que trabajaba en esto, estuve pensando, wow, ahora tenía que devocionarme mucho tiempo en esto. ¿Qué voy a hacer en esta semana? Usualmente cada semana tengo bien preparado, ¿verdad? Un mensaje y Dios ha puesto en mi corazón algo y me ha dado un mensaje bueno para predicar. En esta semana estuve bien cansado. Estuve pensando, ¿de qué hablo, Señor? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Y no tenía yo tanta oportunidad de estudiar como quería, como siempre hago. Entonces, orando, yo dije, Señor, ¿qué debo decir? ¿Qué quieres que predico yo? Y pienso que Dios me respondió y no habla Dios, ¿verdad? No grita del cielo ni nada así, pero pienso que me dio paz hablar de mi corazón, de algo que pasó en esta semana. Yo recibo muchos correos electrónicos, demasiados correos electrónicos. Usualmente estoy atardado 5 hasta 10 días. Tantos correos electrónicos que recibo que casi no puedo alcanzar y leer todos. Es mucho trabajo. Todos los domingos, todos los lunes, 13, 14 horas, todo el día gastado en leer estos correos electrónicos. Me gusta que me hablan, pero cuesta mucho. Entonces estoy tratando a ser mejor en esto, ¿verdad? Para contestar y todo. Pero en esta semana recibí muchos correos electrónicos de gente pidiéndome enseñar bien de la Trinidad. Ahora, yo he predicado ya 2 sermones sobre la Trinidad. Pero ahora me preguntan que hago otro. Yo no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Perdón, ¿verdad? Y yo sé por qué. Porque había una gran controversia en el internet, en que hay muchos hoy en día que predican una cosa o otra cosa acerca de la Trinidad. Y me han preguntado, don Roberto, hay uno que está diciendo esto, otro dice tal cosa, ¿cuál es correcto? Entonces, pensando en esto, decidí, mire, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hablar aún otra vez sobre la Trinidad. Y quiero hacerlo muy claro para que todos puedan entender. Por esto se llama aclarando la Trinidad, o haciendo claro para que puedan entender bien la Trinidad. Nosotros vivimos aquí en un tiempo de apostasía. Y en este tiempo de apostasía, miramos muchos que han apartado de la verdad. Unos a un lado, otros a otro lado. Y usualmente son muy al extremo van. Y nosotros debemos estar aquí con la Biblia, no a un lado o a otro. Y en esta semana, algunos me enviaron algunos correos electrónicos diciendo, don Roberto, en YouTube hay gente que están atacándote otra vez. Y yo dije, para mí qué importa, ¿verdad? Yo me gusta cuando lo hacen, ¿verdad? Me gusta escuchar de qué hablan a veces, pero usualmente olvido lo que dicen. Mi deseo es solo predicar la verdad. Pero ellos dijeron, bueno, había uno que hizo un video diciendo que don Roberto predica mal de la Trinidad. Y yo dije, de veras, ¿por qué dice así? Y bueno, yo vi a este video y esta persona, oiga lo que hizo esta persona, era horrible lo que hizo. Esta persona pensó que yo predicaba tal cosa porque en mis otros 2 videos no mencioné una palabra. Y por olvidar mencionar una palabrita que usa él me llamó un hereje. Imagínate.
Entonces no me atacó por lo que yo dije, me atacó por lo que yo faltaba de decir. Wow, wow. Bueno, entonces, si seguimos a él, vamos a atacar todo el mundo, porque podemos atacar a cualquier persona por lo que ellos nunca han dicho, ¿verdad? Qué horrible. En este tiempo de apostasía es muy triste para mí ver cómo cristianos atacan a otros cristianos. Es muy triste. Nosotros en Honduras y aquí, hasta aquí, en los Estados Unidos, nosotros habíamos tenido gallinas. Y me gusta tener gallinas, ¿verdad? Está bueno para tener ahí. Y me gusta cuando están culeca. No sé si es la palabra que usan en España o otro lado, pero en Honduras cuando la gallina está sentada bien sobre los huevos, se llama culeca. Así es la palabra que usan. Y me gusta después de 18 hasta 21 días, cuando empiezan a salir los pollinos, se llama, ¿verdad? Pollino es otro, no. Los pollitos, pollino, no. Los pollitos, me gusta ver los pollitos bonitos, como salen y qué suaves son, ¿verdad? Y todo. Y una cosa que aprendí de estos pollitos es que ellos buscan a lo que picar. Desde que salen del huevo, van picando todo, picando la tierra, buscando piedrecitas, pican. Nosotros usábamos arroz y otras cosas para darles alimento, ¿verdad? Y una cosa que aprendí mirando a los pollitos es que los pollitos quieren picar, no importa, piquen a cualquier cosita. Y si anda un pollito con un poco manchado, ¿verdad? Otro pollito va a venir y picar a este pollito. Y este pollito, ¿qué tal? ¿Qué haces? No me haces. Y no importa, viene otro. Y si miran a cualquier mancha, ellos van a picar a este pollito. Y piquen tanto hasta que sale sangre. Y cuando sale sangre de este pollito, ya está el fin. Cuando los otros pollitos gustan en su boca este sabor de sal, de la sangre sanguínea, ¿verdad? Todos empiezan otra vez más a atacar y picar, hasta que matan a este pobrecito pollito. Lo que yo veo hoy en el cristianismo es muchos bebés. Dice que son de Dios, pero no son más que pollitos que buscan a otros cristianos para picar. Y ellos solo quieren criticar y picar uno al otro hasta que matan. Esto es el tiempo en que vivimos de apostasía. Para mí, esto no es la obra de un misionero ni de un ministro verdadero de la verdad. YouTube para mí no es un lugar donde yo puedo hacer videos echando insultos a otros y hablando mal y mintiendo y diciendo malas cosas contra otros, como ellos hacen. Son como pollitos que quieren solo picar, criticar a otros. Para mí, YouTube es una oportunidad de enseñar la palabra de Dios, edificar, enseñar bien lo que Dios dice. Mi deseo no es insultar, ni picar, ni atacar a nadie. Solo ayudar a otros en aprender la palabra de Dios. Y a mí es muy triste que hay otros que solo viven para hacer esto. A mí no importa quiénes son, ¿verdad? Yo no voy a atacar ni mencionar sus nombres. Pero en esta semana yo vi que me atacaron por no mencionar una palabra. Entonces he predicado 2 veces acerca de la Trinidad. Ahora voy a enseñar otra vez. Vamos a tener la trilogía, ¿verdad? De sermones de la Trinidad. Pero la palabra que olvidé es la palabra persona. Personas. Prediqué en mis otros videos que la Trinidad es un Dios con 3 partes.
Y hablé de cómo las tres partes de Dios corresponden con las tres partes del hombre, porque Dios había hecho al hombre en la imagen de Dios. Pero yo dije tres partes. Ellos dijeron, qué gran hereje Roberto Breaker, porque nunca usó la palabra tres personas. Y ellos empezaban a decir en su video, Roberto es un hereje. Y ellos fueron hacia atrás al principio de la iglesia y hallaron una herejía que se llama la herejía de modalismo. Y empezaban a decir, don Roberto es un modalista. Y yo tenía que buscar en internet, ¿qué es modalismo? He escuchado de la palabra en el instituto bíblico, pero es una cosa que ni idea que era. Yo no quería pensar en esto. Los modalistas predicaron que si Dios solo es de tres partes, pero no es de tres personas. Entonces ellos me llamaron un modalista hereje. Pero ¿sabes qué? Yo siempre he pensado que Dios es un solo Dios en tres personas. Solamente no usé la palabra porque estaba hablando yo más de las tres partes de Dios. Yo quiero hoy hablar de cómo Dios es un solo Dios de tres personas. Pero por no había usado la palabra personas, me llamaron hereje. Imagínense. Yo no entiendo. Increíble cómo son alguna gente, ¿verdad? Pero yo quiero enseñarle bien de la Trinidad hoy. También hay otros que tienen otra doctrina y ellos dicen que no existe la Trinidad. Ellos dicen que solo es Jesús y que Jesús y Dios Padre son lo mismo y ya no existe otro. Eso se llama Jesús solo, es un movimiento de herejía. Entonces, con esta enseñanza hoy, yo quiero aclarar lo que es la Trinidad, presentarte lo que la Biblia habla de esto, para que tú puedas entender bien lo que es, y para evitar cualquier herejía. Amén. Para que podamos aprender. Entonces, para mí es una buena excusa hablar de la Trinidad para que podamos aprender. Vamos a dos lugares primero, por favor. Vamos a Job 33:3 y Romanos 1:20. Job 33 y Romanos 1:20. Y en Job 33:3 dice, mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y mis labios proferirán conocimiento puro. Orando de que yo debería predicar en esta semana, como te dije, Dios habló diciendo, mire, de corazón habla y nada más. Entonces, aunque que mi sermón no está bien preparado, pensé, mire, de corazón voy a hablar, de corazón. Y vamos a ir a las Escrituras. Lo que yo tengo que decir no importa, qué dice la Biblia de este tema. Y dice que nosotros debemos hablar de corazón y claramente o por dar conocimiento. En inglés, literalmente, traducido de la King James, dice, mis labios proferirán para enseñarle o para hablar claramente del conocimiento. Entonces la palabra claramente existe en inglés. Por esto uso este versículo en inglés. Yo quiero aclarar o enseñarle claramente del tema de la Trinidad. Ahora, en Romanos capítulo 1, versículo 20, la palabra de Dios habla de la Trinidad. Y sí, yo sé que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Pero en la Biblia hay la palabra divinidad. Y vamos a ver la palabra divinidad. Aunque la palabra Trinidad no existe en la Biblia, la doctrina sí. Se llama la doctrina de divinidad o de piedad en otro pasaje. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿quién es Él? Jesús, o Dios, desde la creación del mundo se ven claramente, siendo entendidas por las cosas que son hechas, es a saber su eterno poder y divinidad, para que sean sin excusa. Claramente podemos ver de la creación que existe Dios. Y mi deseo hoy es enseñarle claramente lo que es la Trinidad. Y como Dios es un solo Dios, pero tiene tres personas. Un Dios de tres personas. En Honduras, en la iglesia, nosotros cantábamos un himno que se llama Santo, Santo, Santo.
Y me gusta mucho este himno, ¿verdad? Santo, santo, santo Dios omnipotente, Dios de tres personas, bendita Trinidad. Es algo que cantábamos nosotros muchas veces. Yo siempre he creído que Dios es un solo Dios de tres personas. Y como aquel fulano pudiera decir que era hereje yo y que no creía en esto. Mientras que cantábamos mucho de esto todos los días. Bueno, entonces yo quiero aclarar, hacer muy claro quién es Dios para que podamos entender. Vamos primeramente a Deuteronomio 6.4. Deuteronomio 6.4. Me gustaría que leas conmigo. Y vamos a ver Deuteronomio 6.4. Aquí dice: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces la Biblia habla de Dios y dice que Dios es uno. En el tiempo de Israel, en aquel tiempo, todos los pueblos de aquel tiempo, todos tenían muchos dioses falsos, hasta ídolos, y cada ídolo era su propio Dios, tenían muchos dioses. Israel era el pueblo escogido de Dios. Dios dijo: tú eres diferente que los otros pueblos porque tú tienes un solo Dios. Entonces la Biblia es muy clara. La Biblia enseña que hay un solo Dios. No hay más. Y Jesucristo, cuando llegó a la tierra, a Israel, empezó a predicar esto en Marcos 12:29, diciendo: mire, citó esto, que Dios es uno y debemos adorar a este solo Dios. Entonces la Biblia claramente nos enseña que hay un solo Dios. Pero también nos enseña que este Dios tiene tres personas. Es un Dios que puede manifestarse en tres personas. Un solo Dios con tres partes o tres personas. Pero vamos a leer otros versículos en el Antiguo Testamento. Isaías 44, versículos 6 y 8. Isaías 44, 6 y 8 dice: así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay ningún otro, está diciendo. Versículo 8: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. ¿Hay un Dios fuera de mí? No hay fuerte. No conozco ninguno. Entonces Dios dice: no hay ningún otro Dios. Solo yo. 45:5. Y llama a sí mismo Señor. Interesante, Jesucristo en el Nuevo Testamento también Señor. No hay dos señores, solo un solo Señor. Entonces Jesucristo es Dios. Es el mismo Señor que Dios Señor del Antiguo Testamento. Isaías 45:5. Yo soy el Señor, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ciñeré, aunque tú no me conociste. 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo el Señor, y ninguno más que yo. Bueno, muy claro, ¿verdad? Un solo Dios. No hay dos dioses, no hay más. Un solo Dios. Así es que dice la Biblia. Dios es un solo Dios. Versículo 21. Publicad y haced llegar, y entran todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo el Señor? No, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Un solo Dios hay. No hay tres, no hay 5, no hay 20. Es un solo Dios. Ahora vamos a 1 de Juan 5:7. Miramos según la palabra de Dios, hay un solo Dios y nadie más. 1 de Juan 5:7. Ahora mire lo que dice la Biblia aquí. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. 1 de Juan 5:7 dice: hay tres, pero estos tres son uno. Entonces es un solo Dios,
pero con tres partes. O podemos llamarlos tres personas. ¿Cuáles son las tres partes o tres personas de Dios? Dice claramente, son Dios el Padre, Dios la palabra, otras versiones dicen el verbo, pero todas las Biblias más antiguas protestantes dicen la palabra en cuanto de Jesucristo, lo cual está hablando de Jesús, la palabra, y esto es ¿quién? El Hijo, Jesús el Hijo, y el Espíritu Santo. Y oiga lo que dice, estos son uno. Oiga bien lo que dice. Y estos tres concuerdan en uno, dice versículo 8. Pero 7 en estos tres son uno. Es un solo Dios, pero con tres personas. Algunos ahora mismo van a decir, oh no, pero este versículo no debe estar en la Biblia. Sí debe estar. Yo conseguí un libro de un hombre que, bueno, yo lo conozco, pero leí su libro. Y algunos dicen, pero los textos más antiguos dicen que este versículo no existe en ninguna Biblia. Y ellos dicen que los textos más antiguos no tienen. Y ellos dicen, por esto, este versículo no debe estar en la Biblia. Mentira. Mentira. Yo he estudiado en el griego, en el Instituto Bíblico. Si tú quitas 1 de Juan 5:7, el texto en griego no está bien. Tiene error gramatical si quitas este versículo. También este libro dice que habían las citas de los padres de la iglesia. Es decir, que muchos años atrás descubrimos a los padres. Aquí está Cipriano. En el año 250 después de Cristo, este hombre, Cipriano, citó 1 de Juan 5:7. 250 años después de Cristo. Otra vez miramos otros. Y mire quiénes son. Tertuliano, 215 después de Cristo. 250, 300. Muchos están de acuerdo. Citas de los padres de la iglesia citando a 1 de Juan 5:7, 200 años después de Cristo. Ahora, los textos que ellos usan, en que ellos dicen que son los más antiguos, son el Vaticano y Sinaítico. El Vaticano y el Sinaítico son textos que son 400 o hasta 600 años después de Cristo. Ajá. ¿Y ellos no tienen? 1 de Juan 5:7. Pero podemos ver a varones que citaban a este versículo y dijeron que estaba en su Biblia 200 hasta 300 años después de Cristo. ¿Qué tal? Claramente podemos ver que alguien quitó este versículo de la Biblia. No lo añadió como algunos dicen. Entonces así es que dice aquel varón. Y muchas cosas que tiene. El testimonio entonces es que 1 de Juan 5:7 debe estar en la Biblia. Si uno dice no, es mentiroso. No ha estudiado la evidencia. Ahora, 1 de Juan 5:7 nos enseña claramente que hay un solo Dios. Y este Dios es un Dios con tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así es la enseñanza bíblica. Ahora, vamos a el primer libro de la Biblia, Génesis 1:26. Es un solo Dios, pero con tres partes o tres personas. Como te dije, yo hablé en otro diciendo de un Dios con tres partes. Oh, hereje, porque no has dicho tres personas. Ok, hoy estoy diciendo con tres personas. No son tres dioses. Es un solo Dios con tres personas. El primer libro de Moisés, Génesis 1:26, leímos y miramos que Dios está hablando. Mire lo que dice. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mire cómo habla Dios. Hagamos, nuestra. ¿Quién habla así? Usualmente está en plural los que hablan así. Pero la Biblia, ya hemos leído, Dios es un solo Dios. Porque no dice Dios,
hago el hombre en mi imagen. ¿Por qué habla hagamos en nuestra? Porque Dios es un solo Dios, pero con tres distintas personas. Y Él puede hablar de sí mismo así. Es un solo Dios. Así claramente enseña la Biblia. Pero Él puede, en una manera, y es sobrenatural, porque Él es Dios, Él puede separarse y manifestarse en tres separadas personajes, o en tres personas. Así es la doctrina o la enseñanza de la Trinidad. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre en su imagen, ¿ok? ¿Cuál es nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Bueno, vamos a 1 de Tesalonicenses 5:23. Y en este pasaje el apóstol Pablo nos enseña qué somos. ¿Y qué somos? 1 de Tesalonicenses 5:23 nos enseña que nosotros somos hechos en la imagen de Dios y por esto tenemos nosotros tres partes. Dios es un Dios de tres partes. Nosotros también tenemos tres partes. Entonces vamos a poner aquí el hombre. ¿El hombre consiste de qué? Bueno, 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tres partes tiene nosotros. Tenemos nosotros el alma, tenemos nosotros el cuerpo y tenemos nosotros el espíritu. Nosotros somos creados en la imagen de Dios. Dios contiene tres partes, nos hizo en su imagen, nosotros entonces somos ¿qué? De tres partes. Pero Dios puede hacer algo que nosotros no podemos. ¿Qué puede hacer Dios? Dividirse. Yo no puedo dividirme. Me gustaría enviar mi cuerpo a la tienda mientras que yo en mi espíritu y alma quedo aquí en casa. Pero no puedo dividirme. Yo tengo que estar juntos siempre. Pero Dios, y yo no sé cómo, puede dividirse, manifestarse en tres separadas personas. Pero es un solo Dios. No tres dioses, un solo Dios. Como dice 1 de Juan 5:7. Es muy importante que entendamos esto. Dios dice que esto es cómo funciona. Esto es la Trinidad o la divinidad. 2 de Corintios 2:10 habla y dice que nosotros debemos perdonar a otros en la persona de Cristo. Aquí usa la palabra persona. Jesucristo es una persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Dios Padre es parte o una persona de la Trinidad. Es un solo Dios con tres partes. Y no sé cómo puede hacerlo Dios, pero Él sí puede. Bueno, aquí tengo un libro que se llama Los Estudios Teológicos por Peter Ruckman. Peter Ruckman era el pastor mío, ¿verdad? Antes él era el profesor del Instituto Bíblico donde yo fui. Y él habla mucho. Esto me enseñó en el Instituto Bíblico, pero yo compré este libro, estuve leyéndolo y hallé muchas cosas bonitas, ¿verdad? Muchas cosas bonitas. Y aquí habla de la Trinidad, pero antes de mostrarle lo que habla de la Trinidad, algunas citas bonitísimas descubrí aquí. Mire lo que dice hermano Ruckman de la salvación y la sangre. Dios no va a quitar el pecado ni olvidar los pecados del pecador. Tienen que ser pagados. Dios no puede perdonar aparte de la expiación. ¿De qué? De sangre sustitucionaria. Me gusta esto, como habló él, ¿verdad? Que la salvación solo es por la expiación de sangre. Una cita bonita, ¿verdad? Y otra vez, bueno, les voy a contar lo que dije también en inglés, ¿verdad? Es otro. Aquí dice, no puedes, oiga bien, y es en inglés, pero lo traduzco. Aquí dice, tú no puedes hallar la salvación en esta época, sino con la sangre derramada de Cristo, sino por la expiación de sangre perfecta, terminada de Cristo. El hermano Ruckman antes predicaba bien duro que la salvación solo
se encuentra en la sangre de Cristo. Por esto doy gracias a Dios, porque solo es por la sangre que somos salvos. Pero en este libro el hermano Ruckman habla de la Trinidad. Y era bonito para mí otra vez leer todo lo que él había dicho de la Trinidad o de la Trinity. Y aquí, traduciendo de su libro, él dice en este capítulo vamos a hablar de la Trinidad. La Trinidad no es un invento de la Iglesia Católica Romana, como algunos han dicho, sino es la doctrina de la Biblia. Y sigue adelante diciendo que, bueno, aquí está aplicando que muchos cambian la doctrina de la Trinidad. Otros van a un extremo diciendo que Dios Jesús es el Padre. Y otros dicen que Jesús es un Dios y el Hijo es otro Dios. Esto se llama arianismo. Y él va adelante hablando de esto. Y cómo hay mucha herejía en cuanto de la Trinidad. Muchas religiones falsas que prediquen otra cosa de esta doctrina. Y él dice, y me gusta como él dice aquí, dice, la divinidad o la Godhead, la Trinidad, es un solo Dios manifestado en tres personas. Entonces, esta es la Trinidad. No es tres dioses. Es un solo Dios que puede, y quién sabe cómo, este es el misterio, que puede manifestarse en tres diferentes personas y estar en otro lado en cada uno de sus tres personas. Pero esto no hace tres dioses, es un solo Dios. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Entonces para mí es muy importante que leímos y encontramos en la Biblia esto. Porque la Biblia nos enseña claramente que hay un solo Dios, pero este solo Dios puede manifestarse en tres diferentes maneras. Vamos a Mateo capítulo 3 y le voy a enseñar un ejemplo de cómo un solo Dios está manifestado en tres diferentes lugares a la misma vez. Está manifestado en tres diferentes personajes a la misma vez. Mateo capítulo 3, versículo... vamos a ver. 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. 14. Mas Juan le resistía mucho diciendo, tengo necesidad de ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. 15. Pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. 16 y 17 miramos la Trinidad en estos dos versículos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua. Aquí está Dios el Hijo subiendo del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí miramos el Espíritu Santo bajando. Mire, es un solo Dios, pero estaba en tres personas distintas en otros lados, en lugares diferentes. Y ahora, versículo 17, y aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy amado, en el cual yo estoy muy agradado. ¿Quién fue esto hablando? Dios Padre habló del cielo diciendo, Jesucristo, es mi Hijo amado. El Espíritu Santo bajó. Mire, la Trinidad, un solo Dios en tres personas, en dos versículos. Y cómo pudiera manifestarse en otras formas a la misma vez. La Trinidad es un misterio, es muy difícil que podemos entender qué es. Pero ¿sabe qué es? Es lo que es. Debemos creerlo porque la Biblia dice lo que es. Es un solo Dios en tres partes. Vamos a Mateo 28. Mateo 28, versículos 19 hasta 20. Bueno, no solo 19. Está aquí la Trinidad en un solo versículo. Por tanto, ir y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre de los tres? El único nombre de los tres es el nombre Señor. Dios Padre se llama el Señor en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesucristo es el Señor. Y también el Espíritu Santo es el Señor.
Aquí hermano Rockman dice en página 60, habla de esto. Algunos me han enviado correo electrónico preguntándome, don Roberto, ¿cuál es el nombre de los tres? Bueno, hermano Rockman lo dice claramente. A ver si lo puedo traducir, ¿verdad? Pero aquí está. Ahí está el versículo, Mateo 28, 19. Dice, ahora hay solo un nombre que es el mismo nombre de ambos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este nombre no es Jesús, este nombre que es de los tres, corresponde a los tres, es Señor. Jesús es el Señor, el Espíritu Santo es el Señor y Father is the Lord. Lord es español. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces está diciendo que la única manera de bautizarlos en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo es bautizarlos en el nombre del Señor. Y así es. Bueno, interesante. Ahora vamos a continuar nuestro estudio. Estoy bien cansado, ¿verdad? Pero necesito continuar. Según lo que la Biblia enseña, nosotros tenemos un solo Dios, quien hizo al hombre en su imagen. Y como nosotros tenemos tres partes, Dios tiene tres partes. Pero Dios puede hacer lo que nosotros no podemos. Él puede en alguna forma dividir sus tres partes en tres personas. Y en la mente de Dios, Dios no piensa en sí como tres dioses. Él piensa en sí como un solo Dios con tres personas. Y así se llama la Trinidad. Es una palabra que usamos hoy. En la Biblia la palabra es divinidad. Y nosotros miramos a la Trinidad en la Biblia claramente. Otra vez y otra vez y otra vez. Y claramente miramos a esto. Vamos a Juan capítulo 1. Y versículo 1 y 2 y 3 miramos al Padre y miramos al Hijo. Y existieron siempre antes de la creación. Miramos, en el principio era la palabra, como te dije, otras versiones dicen verbo. La palabra verbo no era la palabra primera usada en español. La palabra verbo viene de verbum, de la latina, la Vulgata latina católica. Los católicos habían cambiado muchas versiones de la Biblia y pusieron verbo, pero antes la palabra más antigua y protestante era palabra. Entonces, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, ok, la palabra es Jesús, era con Dios. ¿Quién está hablando? De Dios Padre. Era con Dios Padre, y la palabra era Dios. Entonces Dios Padre es Dios, y Dios Hijo es Dios. Así está diciendo. Versículo 2, Él era en el principio con Dios. 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, Jesús, la palabra, es Dios y el Creador, igual con Dios Padre. Estaba con Dios Padre antes del principio. Ambos miramos en Juan 1:1. Ahora, vamos al primero de la Biblia, a Génesis capítulo 1, vamos a ver versículo 1, 2 y 3. Y una cosa muy interesante aquí, miramos los tres en los primeros 3 versículos de la Biblia. Activos en la creación. Génesis 1, 1, 2 y 3. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Bueno, acabamos de leer que era Jesús que creó. Entonces aquí está Jesús, versículo 1. Y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Miramos a Jesucristo, primer versículo. Espíritu Santo, el segundo versículo. Y mira el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios Padre era aquel quien habló en Mateo capítulo 3, diciendo, esto es mi amado Hijo. Miramos a Dios Padre aquí, hablando, sea la luz. Entonces, mirando a este primer pasaje de Escritura, miramos claramente la Trinidad en la creación. Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo, en el principio, en la creación de todo. Conmigo, por favor, vamos a Efesios 3:9. Y vamos a tener problemas si tú tienes otra Biblia.
Si tú tienes una Biblia moderna, faltan tres palabras. Por esto quiero yo la Biblia pura. Y por esto tengo, gracias a Dios, la Biblia King James en inglés. La única Biblia correcta y pura. Hay muchas perversiones en inglés, por esto solo uso yo la Biblia King James. Y en español uso la Biblia 1602 purificada, la Valera 1602 purificada. Muchos me preguntan, don Roberto, ¿de dónde puedo conseguir la Biblia que usas tú? Vaya a www.valera1602.com, valera1602.org, valera1602.org, y ahí puedes conseguir, no recuerdo cuánto cuesta, pero es muy barato. Y tú puedes tener una Biblia buena que no quita palabras. Pero ve conmigo Efesios 3:9, y yo quiero saber si existen estas tres palabras al fin de este versículo. Si no, tú tienes que conseguir la Biblia pura, porque tienes una perversión. Efesios 3:9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la comunión del ministerio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. ¿Tienes en su Biblia por Jesucristo? Si no, tienes una Biblia corrupta. Por Jesucristo. Está hablando de quien creó todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Jesucristo. Jesucristo es Dios, parte de la Trinidad. Así es la enseñanza bíblica. Entonces, miramos claramente la Trinidad en la creación. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, trabajando en la creación. Ahora sabemos en la Biblia que Jesucristo vino a este mundo nacido de una virgen. Y miramos en la Biblia lo que es Jesucristo. Jesucristo, según la palabra de Dios, es Dios manifestado en la carne. 1 de Timoteo 3:18. Aún más en 1 de Juan 5:20 miramos a la Trinidad y miramos a Jesucristo. Y este versículo nos enseña que Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Hijo es Dios, Jesús, y Padre es Dios. Un solo Dios, pero con tres personas. En 1 de Juan 5:20 miramos: pero sabemos que el Hijo de Dios es venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, y en su Hijo Jesucristo. ¿Quién es este? Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios. La Biblia es muy clara en hablar de esto. Ahora, uno de los versículos quizás más conocidos de todos, hasta que enseñan a los jóvenes este versículo, es Juan 3:16. Y en Juan 3:16 miramos dos de los tres de la Trinidad. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca o no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién está hablando? ¿De quién está hablando? Porque de tal manera Dios el Padre amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que envió su Hijo unigénito, Jesús. Dios Padre dio, Dios Hijo, al mundo. Amó al mundo. Miramos claramente Dios Padre, Dios Hijo. Qué distintas, qué diferentes son. Tres personas o personajes, sin embargo, un solo Dios. Así es la enseñanza bíblica. Vamos a primero del Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 1:23. ¿Sabes qué dice la Biblia de quién es Jesús? No solamente es el Hijo de Dios Jesús, es Dios mismo Jesús. Mire lo que dice Mateo 1:23. Mateo 1:23 dice: aquí una virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado es que Dios con nosotros. Jesús se llama Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios Padre es Dios. Dios Padre, Dios envió a su Hijo.
Su Hijo es Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios con nosotros. Y aún más el Espíritu Santo es Dios. La Biblia claramente enseña un solo Dios con tres personajes o tres partes. Y hemos leído en Juan 3:16 que era el Dios Padre quien envió el Hijo para ser nacido de una virgen. Miramos que Jesucristo es Dios. Algunos dicen, ¿y qué tal el Espíritu Santo? Bueno, era el Espíritu Santo que trabajaba en poner Jesús en la matriz de María. Vamos a Lucas capítulo 1. Miramos claramente en la creación los tres. Miramos claramente en la encarnación los tres, trabajando juntos. Un solo Dios con tres personas y cada uno activo en creación y en encarnación de Jesús. Lucas 1:35. Mire lo que dice. Bueno, en 34 había una pregunta de María. Y María dijo al ángel, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. No había tenido sexo, dice ella. ¿Cómo puedo yo tener un niño? Explica la Biblia, versículo 35. Y respondiendo el Hijo le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo trabajaba y tenía su parte en la encarnación de Jesús. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Vamos a ver otros versículos. Y vamos a hablar ahora de la salvación. En cuanto de la salvación, ¿trabajan los tres en la salvación? Sí. Nadie puede ser salvo hoy sino los tres. Y debemos entender que los tres están activos en creación, en la encarnación de Jesús y también en la salvación. Juan 6:29 dice, pero yo le conozco, perdón, esto es 7, yo quiero 6. 6:29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Jesús dice, hay que creer en aquel que Dios envió. Bueno, ¿quién envió Jesús? Dios Padre. Dios Padre es Dios. ¿Quién es Jesús? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces Dios Padre envió a Dios Hijo. ¿Cómo lo hizo? Por medio del Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo, implantó la semilla o la simiente en María para que pudiera ser nacido Dios Hijo. Es un solo Dios, pero con tres personas. En el libro de Actos, capítulo 2, nosotros miramos otra cosa en cuanto de la salvación. Actos 2:24. Hablando de Jesucristo, dice, al cual Dios resucitó, habiendo suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. ¿Ok? 4 días. 4 días. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que vosotros crucificasteis, al cual Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está de pie en vuestra presencia sano. Está diciendo, mire, Dios Padre le resucitó de los muertos. Entonces Dios Padre resucitó a Dios Hijo de los muertos. Jesucristo derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado, pero gracias a Dios, ¿qué tal? Resucitó al tercer día. Estamos leyendo versículos en que Pedro está diciendo que Dios Padre le resucitó al Dios Hijo. Actos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. Y vamos ahora a 1 Corintios 6:14. Hay muchos versículos que dice que fue Dios Padre que resucitó a Dios el Hijo de los muertos. 1 Corintios 6:14, mire lo que dice. Pero Dios resucitó al ¿quién? Señor. En el Antiguo Testamento dice que hay un solo Dios y este Dios es el Señor. Aquí está hablando de Jesucristo, dice que Él es el Señor. Dios
Dios Padre resucitó al Señor. ¿Quién es Jesús? El Señor. Jesús es Dios. Y dice, resucitó al Señor. Y dice, y también a nosotros nos resucitará con su propio poder. Entonces Dios Padre resucitó al Señor Jesucristo. Ahora quiero que veas lo que dice Jesucristo de su propia boca. Vamos a Juan 15, 26. Juan capítulo 15, versículo 26 dice, está a 10, perdón, Juan 10, yo dije 15. Juan 10, 17 hasta 18. Habla el Señor Jesucristo y mire lo que Él dice. ¿Okay? Jesucristo es Dios. Mire lo que Dios dice de sí mismo. Juan 10, 17. Por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesucristo dice, me ama mi Padre. ¿Quién es? Dios Padre. Dios Hijo dice, me ama mi Padre. Versículo 18. Nadie la quita de mí, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, cuando uno muere, ¿quién puede resucitar de los muertos? Nadie. Desde el principio del mundo, cuando mueren, ya están. No pueden resucitar sin poder de Dios. Jesucristo dice, mire, Padre, Dios Padre, me dio a mí el poder resucitar de entre los muertos. ¿Quién es Jesucristo? Dios. Solo Dios tiene el poder de resucitar. Entonces Jesucristo es Dios, Dios Padre es Dios. Así es la enseñanza bíblica. Vamos a Actos 20, 28. Actos, lo cual también se llama Hechos en otras Biblias. Actos 20, 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿De quién habla? Dice que alguien compró la iglesia con su propia sangre. ¿De quién habla? Ahí antes dice la iglesia de Dios. Está diciendo ahí que Dios compró con su propia sangre la iglesia. ¿Quién derramó su sangre? Jesús. Es la sangre de Jesús. Entonces es la sangre de Dios, porque Dios compró con su sangre a su iglesia. Muchos pasajes de Escritura que muestran claramente que Jesús es Dios. Isaías 53. Isaías 53. Es un pasaje de Escritura que claramente es una profecía de Cristo quien murió en la cruz. Y miramos en este pasaje Dios Padre mirando hacia abajo a Dios Hijo en la cruz. Aquí está diciendo en versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. 5, mas el herido fue por nuestras transgresiones. Okay, claramente está hablando de Jesucristo. ¿Y qué dice de Dios Padre? 10, aún le complació el Señor herirlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, Él verá su simiente, prolongará sus días y el placer del Señor será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y quedará satisfecho, con su conocimiento justificará mi siervo y haz más y más y más. Está hablando y dice que Dios Padre en el cielo estaba mirando hacia abajo a Dios, el Hijo en la tierra. Y Dios Padre está satisfecho con lo que Cristo hizo. Y Dios Padre dijo, bueno, ok, por medio de lo que Dios con nosotros, Jesús hizo en la cruz, yo acepto a esto. Cualquier persona que viene a Cristo por fe, acepta su sangre, yo recibiré en el cielo, dice Dios Padre. Dios Hijo murió, Dios Padre en el cielo lo vio. Dios Padre acepta a los que aceptan a Cristo como Salvador. Así es la enseñanza bíblica. Yo no sé por qué hay muchos que no quieren creerlo. La Biblia claramente muestra que hay un solo Dios y este solo Dios tiene tres partes o tres personas. Juan 15, 26, ¿qué dice? Pero cuando viniere el Consolador,
el cual yo os enviaré del Padre, es a saber, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Oiga bien quién habla, porque aquí miramos la Trinidad. Pero cuando viniere el Consolador es el Espíritu Santo. Jesucristo está hablando, diciendo, cuando viene el Espíritu Santo, el cual yo os enviaré del Padre. Jesucristo dice, cuando yo estoy en el cielo con el Padre, yo voy a enviar a ustedes el Espíritu Santo. Y mire aún más lo que dice. Sigue ahí diciendo, es a saber el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Viene del cielo, del Padre, el Espíritu Santo. Y dice, él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Pero fue enviado de Jesús, de el Padre. Mirando claramente la Trinidad en un solo versículo. Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos 1, 4. Miramos aún más. Mire, la Biblia claramente enseña la Trinidad. Como uno puede negar la Trinidad, ni idea tengo yo. Romanos 1:4 dice, y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder. Está hablando de Jesucristo, versículo 3. Según el Espíritu de Santidad. ¿Quién es el Espíritu de Santidad? El Espíritu Santo. Y miren lo que dice, por la resurrección de los muertos. Está diciendo, por medio de resucitar de los muertos, esto muestra que Él era Dios. Solo Dios puede resucitar. Y por medio de tener el Espíritu de Santidad, resucitó. Solo por medio del Espíritu de Dios pudiera resucitar. Otro versículo, Hebreos 9:14. Lo que estoy tratando de hacer es mostrarle que los tres eran activos en la salvación. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí claramente miramos la Trinidad en un solo versículo. Habla de la sangre de Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios manifestado en la carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Dice que el Espíritu Santo de Cristo ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿A Dios quién? A Dios Padre. Entonces ahí está la Trinidad en un solo versículo. Nosotros somos salvos por Jesucristo, según la palabra de Dios. Estamos sellados con el Espíritu Santo, Efesios 1:13. Tú tienes que leer Efesios 1:13. El Evangelio se encuentra de salvación en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, Y también es cómo lo hizo, por medio de derramar su sangre. Ahora, cuando somos salvos, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Efesios 1:13 dice que entra el Espíritu Santo morar adentro de nosotros. Y está sellado adentro de nosotros. ¿Ok? Quiero que vas conmigo a Romanos 8:9. Otra vez, quiero mostrarle la Trinidad en la Biblia. Y es muy fácil encontrar, porque ahí está la Trinidad en muchos versículos. Romanos 8:9 dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es 8:9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si somos salvos, el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Qué es? El Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El Espíritu Santo es el Espíritu de ¿quién? De Cristo. Versículo 10. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu es vida por causa de la justicia. Mire lo que dice, Cristo está en vosotros. La Biblia dice que cuando somos salvos por haber aceptado por fe el Evangelio, tenemos a Cristo adentro. Pero otro versículo dice, no, tenemos el Espíritu Santo adentro. ¿Cuál es? Es lo mismo. Cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Cristo. Porque es un solo Dios con tres personas. Al tener el Espíritu Santo es tener Dios. El Espíritu Santo es parte de este mismo Dios. Entonces tenemos a Cristo. Porque Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, Dios Padre es Dios. Así es la enseñanza de la Biblia. Miramos a Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
¿Quién es este Espíritu? De Dios, los cuales son hijos de Dios. 15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que Abba, Padre. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Dios, quien murió por nuestros pecados, entra dentro de nosotros el Espíritu Santo, lo cual es Dios, y empieza a clamar al Dios Padre. Abba, Padre. Es decir, que Jesús murió en la cruz y al aceptar a Cristo recibimos el Espíritu Santo, lo cual nos va a llevar al cielo para ver a Dios Padre. Un solo Dios, pero manifestado en tres partes. Primero de Corintios 2:12. Muchas cosas que decir. Primero de Corintios 2:12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. El Espíritu Santo es Dios, es el Espíritu de Dios mismo. Quiero darte otro versículo para mostrarte que el Espíritu Santo es Dios. Actos o Hechos 5:3. Actos o Hechos capítulo 5 versículo 3 está hablando Pedro, si no me equivoco, a Ananías. Y al fin de este versículo le dice: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo? Mire ahora versículo 4. Porque has concebido esta cosa en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 3 dice: tú has mentido al Espíritu Santo. Versículo 4 dice: tú has mentido a Dios. Está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Si soy salvo, y si soy salvo, tengo Dios que mora en mí. Tengo el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que tengo Cristo en mí. ¿Cómo? En la forma del Espíritu Santo. Entonces es un solo Dios con tres partes. La Trinidad es una doctrina bíblica. Es un solo Dios que trabaja y puede manifestarse en tres partes o tres personas distintas, separadas. Miramos a Efesios 2:18 y miramos claramente a la Trinidad en un solo versículo. Efesios 2:18, un versículo bonito. Dice que por Él, ¿quién es Él? Está hablando de Jesucristo en el pasaje. Porque, así que, ¿dónde estamos? Que por Él, Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu es? El Espíritu Santo, al Padre. Por medio de Jesucristo, aceptándole como nuestro Salvador, tenemos acceso por el Espíritu Santo al Padre. Mire, un solo Dios en tres personas en un solo versículo. Las tres personas miramos ahí. Dice que no podemos llegar a Dios Padre sino por medio de Jesús, quien nos da el Espíritu Santo, quien nos lleva a Dios Padre. Hay que tener los tres. Los tres son activos en la salvación. Jesús habló. Jesús dijo muchas cosas. Mire, muchas cosas que voy a olvidar aquí, que prediqué en inglés porque no importa, ¿verdad? Había un hombre que dice que Jesús solo es la Trinidad, y no existe la Trinidad, solo existe Jesús. Había uno que predicó en inglés: mire, Jesús es el Padre, y por esto solo existe Jesús, porque Él es el Padre. No existen los tres, dice él. Pues si eso es la verdad, ¿qué hagamos con versículos como este que dice que Jesús llegó al cielo y se sentó a la diestra del Padre? ¿Se sentó Jesucristo a la diestra de sí mismo? ¿Cómo pudiera hacer esto? No, claramente hay tres distintas personas de Dios, pero es un solo Dios. Estaba allí Esteban en Actos capítulo 7:55. Y él dijo, cuando estaban apedreando a él, que él pudiera mirar hacia el cielo. Y él dice que él miró a Jesucristo parada a la diestra de Dios en el cielo, de Dios Padre. Miró hacia arriba este hombre y dijo: mire, yo miré a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Bueno, entonces él dio
Él vio dos de las partes de Dios, o dos de los personajes de Dios. Dios Padre vio y Jesús miró. Dios es un solo Dios, pero Él puede manifestarse en tres personas. Esto es lo que enseña la Biblia. Ahora, hay muchas cosas que quiero decir, ¿verdad? Efesios 1:23. Hay gente en este mundo que enseñan una herejía. Ellos enseñan la herejía de Jesús solo. Y hay una iglesia que enseña Jesús solo. Y la enseñanza que enseñan ellos es: no existe la Trinidad, solo Jesús es Dios y no existe nada más que Jesús. Y cuando la Biblia habla de Dios Padre, está hablando de Jesús y dice que Jesús es Dios Padre. Cuando habla de la Biblia de Jesús, el Espíritu dice que está hablando de Jesús porque Jesús es el Espíritu. Entonces ellos niegan que existe la Trinidad, solo dicen que cualquiera de estos tres son Jesús. Pero esto es problema. Porque ¿cómo pudiera en Mateo capítulo 3, como hemos visto, estar Jesús aquí en la tierra, mientras que bajó el Espíritu Santo y Dios Padre habló del cielo diciendo: mire, este es mi Hijo? ¿Cómo pudiera pasar eso si no hubieran los tres? Algunos tienen falsa doctrina en el mundo. Y estoy tratando de explicar la doctrina sana. Efesios 1:23 dice: la cual es su cuerpo de Cristo, Jesús, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Jesucristo hinche todas las cosas en todos. Y muchos toman a este pasaje a decir que en Cristo es todo, entonces solo Cristo es todo, no existe nada más que Jesús. Pero tenemos problemas porque miramos a todos los versículos que hemos visto que existen tres personas en uno, o tres partes de Dios. Y estos son. Y hemos visto muchos versículos que hablan de esto. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 27 y 28. Es un poco confuso, ¿verdad? Por esto hay muchos que no tienen su doctrina sana, pero no, tú tienes que entender. 27 dice: porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. ¿De quién? De los pies de Jesús. Mas cuando dice todas las cosas son sujetas a Él, claro es que está exceptuando el que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién es? Dios Padre. 28. Mas cuando todas las cosas le fueran sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a Él, al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Miramos claramente. La Biblia está diciendo: mire, Dios Padre y Dios Hijo son diferentes. Son diferentes. Sin embargo, es un solo Dios, pero son diferentes personajes. Y uno es diferente que el otro. Hay tres personajes de la Trinidad. Vamos a Efesios 1:17. Mi deseo en esta enseñanza es mostrarte lo que la Biblia dice de la Trinidad. Hacerlo muy claro que Dios es un solo Dios, pero con tres partes. Esta es la enseñanza bíblica. Y espero que entiendas lo que es. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire otra vez. Miramos la Trinidad. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, pero sabemos que Jesucristo es Dios, pero Dios de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, mire, llama a Jesucristo el Señor. Pero ¿quién es el Señor? Dios Padre se llama el Señor, Dios Hijo se llama el Señor. Mire, es un solo Dios y quiere que da la revelación en el conocimiento de Él. Mi deseo también es que puedas entender y tener sabiduría y entendimiento. Y puedes entender lo que es la Trinidad. Vamos a terminar con 1 Corintios 2, 9 hasta 16. Como te dije, ¿verdad? En este mundo hay gente que están muy equivocadas en la enseñanza de la Trinidad. Los más peores son los testigos de Satanás. Se llama testigos de Jehová. Y ellos dicen que no existe la Trinidad. Solo existe Jehová, dicen ellos. Y esto es Dios del Antiguo Testamento.
Testamento llaman a él Dios Padre. Para ellos solo Dios Padre es Dios. Ellos dicen que Jesús no es Dios. Bueno, ¿cómo puede ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros, si no es Dios? Nieguen ellos que el Espíritu Santo es Dios. Ellos tienen problemas. Por esto me gustaría que tomas notas tú, para que cuando hablas con ellos, tú puedes mostrar, mire, están equivocados vosotros. Es un solo Dios con tres partes. Somos hechos en su imagen. Dios es un Dios de tres personas. 1 Corintios 2, 9 hasta 16 habla. Y dice así. Antes, como está escrito, ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre, sino el Espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Si uno está en falsa doctrina en cuanto de la enseñanza de la Trinidad, yo tengo que preguntar o cuestionar si son salvos o no. Porque es el Espíritu Santo que nos guía en las Escrituras para aprender. Y si uno anda mal en su doctrina, debemos preguntar si tienen ellos el Espíritu Santo. Quizás ni son salvos y por esto están mal en su doctrina. 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. 13. Lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. Lo que traté de hacer hoy es comparar lo espiritual con lo espiritual, versículo con versículo, mostrándote que sí existe un solo Dios, pero en tres personajes, tres diferentes partes o tres personas de Dios. Y cada uno se llama Dios. Es un solo Dios, no tres dioses. 14. Mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, ni la puede conocer porque son espiritualmente examinadas. Pero 15. El espiritual juzga todas las cosas, mas el de nadie es juzgada. Me juzgan hoy en día algunos diciendo que yo soy el hereje. Pero no soy. Nadie me puede juzgar si predico bien la palabra de Dios y enseño la doctrina sana. Y la doctrina bíblica de la Trinidad o la Divinidad es que Dios es un solo Dios de tres partes. Somos hechos nosotros en su imagen. Nosotros tenemos tres partes. Pero no podemos separarnos nosotros. Dios puede hacer algo que nosotros no podemos. Puede dividirse y puede manifestarse sus tres partes en tres personas distintas, con diferentes trabajos. Y así es la Trinidad. Sé que es un poco difícil entender, pero cuando somos salvos, podemos creer y entenderlo sin duda. Que Dios es un solo Dios con tres partes. Espero que fue una bendición, ¿verdad? Fui un poco largo, igual que en inglés, pero yo quería aclarar bien la Trinidad para que puedas entender. Dios es un Dios con tres partes. No es pecado decir esto. Sí, los tres partes son tres personas. Me regañó a aquellos, ¿verdad? Por no decir tres personas. No, yo sé que es un solo Dios con tres personas, ¿ok? Aunque que no dije en mis otros versículos, no importa. Yo sé que es la verdad. Y yo predico ahora para que tú también puedas entender. Bueno, no voy a mover hoy porque ya no puedo. Si quieres ver esto, ahí está. Gracias por ver esto. Espero que estás salvo y que eres salvo. Si no, vengas a Cristo para ser salvo. La Biblia enseña claramente, nadie puede llegar a Dios Padre sino por confiar en el Evangelio, la sangre derramada de Dios Hijo. Cuando somos salvos, somos sellados con Dios el Espíritu Santo, quien nos llevará al cielo con Dios Padre y Dios Hijo. Así es la enseñanza bíblica.
Dios te bendiga y nos vemos el otro domingo. Adiós.